¿Te has parado a pensar alguna vez que a veces las grandes revoluciones empiezan con un gesto tan pequeño como una cesta de violetas? Hoy verás cómo un simple domingo en Segovia se convirtió en el día en que siglos de silencio finalmente se rompieron. Una florista humillada, un conde dividido entre la tradición y la conciencia, y una iglesia que nunca volvió a ser la misma. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves, porque este viaje a través del tiempo te conmoverá. Respira hondo y acompáñame a uno de los momentos más inesperados y transformadores de 1896. Aún hoy, cuando don Alonso recuerda aquel frío domingo en San Millán, siente la misma presión en el pecho que al cruzar el Camposanto por primera vez aquel día. No era una premonición mística ni nada por el estilo, sino esa incómoda sensación de entrar en un lugar donde todos parecían tener roles definidos, y él, a pesar de su título y prestigio, arrastraba una vaga sensación de estar en el lugar equivocado. Quizás era el final del invierno, quizás el recuerdo de su hermana que siempre lo acompañaba aquellos días. Lo cierto es que se dio cuenta, incluso antes de quitarse la capa, de que la iglesia seguía igual. Los mismos bancos reservados, las mismas placas de bronce, recordando quién podía sentarse y quién debía permanecer de pie, y el mismo silencio incómodo de la gente sencilla apoyada en las columnas. Nada había cambiado, dentro, salvo él. Recuerda vívidamente el aroma a violetas mezclado con el aire frío cuando vio a Sara entrar por el pasillo lateral. Era un detalle trivial para cualquier otro, pero no para él. La forma en que sostenía la cesta, cómo intentaba proteger las flores del frío, cómo evitaba llamar la atención. Todo le impactó con una fuerza extraña, como si viera algo que siempre había existido, pero solo en ese momento había logrado percibirlo, y entonces llegaron las palabras del párroco, pronunciadas lo suficientemente alto como para crear distancia. «La puerta de servicio, señora». Alonso vio la risa contenida, la forma en que recogió las flores demasiado rápido para evitar que se estropearan, y percibió en su expresión una especie de humillación silenciosa que conocía porque había ignorado muchas similares a lo largo de su vida. Fue allí, en ese segundo, que sintió que algo se rompía en su interior. Se quedó allí unos segundos, sin saber exactamente por qué. No fue por heroísmo ni por indignación inmediata. Eso habría sido más fácil de admitir. Lo que lo detuvo fue un extraño, casi íntimo reconocimiento de cómo Sara agachó la cabeza sin discutir. Parecía acostumbrada a que no se le permitiera sentirse extraña, como si el mundo siempre estuviera dispuesto a recordarle su lugar. Alonso lo había visto muchas veces, pero casi siempre apartaba la mirada para evitar involucrarse. Pero ese día, algo en su interior no se lo permitió. Quizás fue el detalle de sus manos rojas por el frío y, sin embargo, delicadas por las violetas, como si fuera demasiado importante para tratarlo con ira. Quizás fue el nombre bordado que había encontrado días antes en la lápida de su hermana. O quizás solo fue su tardía conciencia exigiendo lo que le correspondía. El hecho es que caminó hacia el pórtico sin saber exactamente qué haría, solo con la incómoda sensación de que no podía dejar pasar esa escena como todas las demás. Cuando Sara intentó alejarse para volver por la puerta lateral, la llamó por su nombre, no con autoridad, sino con una cautela que lo sorprendió incluso a él mismo. Ella dudó, y en ese breve instante, Alonso notó algo que nunca se había detenido a observar. Sara no parecía tenerle miedo, pero sí le tenía miedo a su entorno. Era como si la iglesia y todo lo que representaba tuviera más poder sobre ella que cualquier persona concreta dentro. El viento gélido azotaba sus rostros, y aún así, ella sostenía las violetas contra su pecho para protegerlas,
Cuando él le pidió que le mostrara el cuaderno, lo hizo casi sin voz, y cuando lo abrió, revelando pequeñas y precisas notas, registros de flores dejadas en funerales donde nadie más aparecía, Alonso sintió una conmoción que no pudo ocultar. Todo lo que siempre había dicho que valoraba, compasión, servicio, respeto por los muertos, lo hacía alguien a quien ni siquiera se le permitía sentarse dentro de la iglesia. Era imposible mirar eso y seguir siendo el hombre que había sido hasta ese momento. Al hojear esas páginas, Alonso empezó a conectar los puntos que antes parecían inconexos. El nombre de su hermana anotado, los funerales de niños pobres marcados con una pequeña cruz al lado, las horas de misa en las que recordaba vagamente haber visto un discreto ramo de flores cerca del altar. Todo esto había sido obra de alguien que, en la práctica, no existía para la parroquia. Esto le molestaba de una manera muy específica, porque siempre se había enorgullecido de ser un benefactor, de haber sufragado los gastos de la restauración del baptisterio, de ser citado en los informes del obispado como ejemplo de laico comprometido. Y de repente, ese orgullo parecía vacío comparado con lo que veía en ese cuaderno. No era una comparación de quién hace más, era la tardía comprensión de alguien que comprende que siempre había estado sentado en la parte más cómoda de la fe. Sintió vergüenza de sí mismo, una vergüenza difícil de digerir porque no podía culpar a nadie. Era él quien había cerrado los ojos durante años. La misa de ese día no había empezado cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo, aunque en ese momento ni él mismo podía definir lo que estaba a punto de hacer. El sonido de las campanas anunciando el bautismo resonó. Las familias patronas llegaron ajustándose los hábitos y velos y el párroco circulaba nervioso, preocupado por el protocolo. Alonso podría haber ordenado simplemente que Sara entrara por hoy y haber procedido con la ceremonia, asegurando un pequeño gesto de reparación personal que solo él y ella recordarían. Pero eso no le bastó. Cuanto más observaba los bancos reservados y la postura encorvada de la gente sencilla apoyada en las columnas, más comprendía que el problema no era ese episodio aislado, era toda la estructura consolidada en pequeñas y repetidas humillaciones. Y fue entonces cuando el recuerdo de su hermana en el lecho de enferma le vino a la mente, casi como una acusación interna, diciendo que su fe parecía muy hermosa en los relatos, pero poco concreta ante el dolor ajeno. Ese día sintió que no podía seguir siendo el hombre que ella le había descrito. La actividad dentro de la iglesia ya era intensa cuando Alonso regresó a la nave principal. Las damas lo observaban como si intentaran comprender por qué se había demorado tanto tiempo en el pórtico, y el párroco se acercó a él con esa expresión de quien necesita controlar daños. Pero Alonso ya no estaba en el modo automático que siempre usaba en las ceremonias, aquel en el que saludaba a todos, mantenía la compostura y evitaba cualquier interferencia que pudiera parecer invasiva. Simplemente pasó de largo, sin hostilidad, pero con una nueva convicción que incluso sobresaltó ligeramente a quienes lo conocían. Notó que algunas personas sencillas, especialmente un par de zapateros, miraban a Sara con lástima, no porque se sintiera humillada, sino porque creían que no debería haber intentado entrar por ahí. Esto lo perturbó profundamente. Es muy cruel darse cuenta de que incluso quienes sufren aprenden a adaptarse a la exclusión como si fuera algo natural. Esto lo afectó de una manera que no podía ignorar, y fue en ese estado que decidió buscar al encargado de los archivos parroquiales. El sacristán mayor se sorprendió cuando Alonso pidió ver los registros antiguos, sobre todo porque no tenían nada que ver con el bautismo que estaba a punto de comenzar. Pero no discutió. Abrió la puerta de la estrecha habitación
donde se guardaban las actas, las circulares antiguas y los documentos del obispado. Alonso buscó sin saber exactamente qué, guiado más por la urgencia emocional que por un plan organizado. Hojeó papeles amarillentos, circulares obsoletas, listas de donaciones, hasta que encontró la mención del reglamento de 1843. No era un documento extenso, pero era claro: una prohibición expresa de la banca privada, órdenes de evitar distinciones de clases durante el culto. Al leerlo, sintió una mezcla de alivio e indignación. Alivio por haber encontrado algo que respaldaba lo que ya consideraba correcto. Indignación al saber que esa norma llevaba décadas sin aplicarse porque era más conveniente ignorarla. En ese momento, su decisión ya no fue meramente emocional, fue moral, legal y concreta. Sabía que estaba buscando una gran pelea, pero por primera vez en su vida no tenía miedo de afrontar las consecuencias. Cuando Alonso regresó a la nave con el documento en la mano, la misa ya comenzaba a tomar forma. El coro afinó discretamente. Las familias dispusieron sus asientos reservados como si los ocuparan por derecho hereditario, y el párroco intentó mantener el orden con rápidas miradas a todos lados. Sara permaneció en el pórtico, sosteniendo la cesta como si fuera lo único que impedía que el día se derrumbara por completo. Notó cómo evitaba el contacto visual, como si quisiera hacerse invisible para no generar más comentarios. Y ver eso despertó en él una incomodidad física, de esas que hacen reaccionar todo el cuerpo. Era como si cada placa de latón fijada a los bancos lo señalara y dijera: tú ayudaste a que esto siguiera siendo así. El sentimiento no era solo culpa, era una sensación de responsabilidad atrasada. Sabía que, desde el momento en que diera el primer paso, no habría vuelta atrás, pero también sabía que no podía seguir viviendo con el peso de haber visto todo aquello y no haber hecho nada. Respiró hondo, se acercó al párroco y le pidió que pospusiera la ceremonia unos minutos. No alzó la voz, pero su tono dejó claro que no se trataba de una petición cualquiera. El párroco, desconcertado, intentó discutir sobre protocolos y la importancia del día, pero Alonso no se rindió. Sostuvo el papel como quien sostiene una verdad que ya no puede ocultarse. La gente empezó a percibir el ambiente y a murmurar. Las patronas fruncieron los labios, incómodas ante cualquier señal de alteración de la rutina. Los artesanos y obreros, en cambio, se limitaban a observar, no por audacia, sino porque estaban acostumbrados a ser espectadores silenciosos de todas las disputas que no iban dirigidas a ellos. Alonso sentía toda esa atención sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, algo en su interior parecía finalmente estar en su sitio. Por primera vez, su autoridad no se utilizaba para mantener el statu quo, sino para cuestionar lo que nunca debería haber sido normal. Y fue con esta firmeza que anunció que había un asunto urgente e inevitable que necesitaba ser tratado inmediatamente, antes de cualquier bautismo. El silencio que se apoderó de la iglesia cuando Alonso mencionó un asunto urgente fue diferente a cualquier otro que se hubiera producido allí. No era el silencio respetuoso previo a la misa, sino un silencio tenso e incómodo, como si todos hubieran sido arrancados de su zona de confort. Abrió lentamente el documento y el sonido del viejo papel al desplegarse pareció resonar con más fuerza de la debida. El párroco intentó interrumpirlo, diciendo que no era el momento, pero Alonso continuó hablando, sin alzar la voz ni actuar teatralmente, solo con firmeza. Explicó que el documento prohibía, desde 1843, la existencia de bancos privados y cualquier forma de distinción de clase durante el culto. Y mientras hablaba, observaba los rostros, algunos incrédulos, otros irritados, otros simplemente confundidos. Sin embargo, lo que más le impactó fue ver a un niño,
el hermano de Sara, aunque aún no lo sabía, mirándolo con una atención que mezclaba esperanza y miedo, como si intentara comprender hasta qué punto esta conversación podría cambiar la vida de su hermana. El párroco, presintiendo que la situación se descontrolaba, intentó su argumento habitual: la tradición. Habló de antiguas costumbres, de donaciones esenciales, de la importancia de mantener el orden, pero esta vez no encontró apoyo inmediato. Las familias patronas comenzaron a agitarse, cada una preocupada por la posibilidad de perder su lugar garantizado. Los trabajadores intercambiaron miradas discretas, aún incapaces de creer que esto realmente estuviera sucediendo. Alonso se dio cuenta de que ese era precisamente el punto donde, en años anteriores, se habría retirado para evitar el conflicto. Pero no allí, no ese día. Guardó el documento y dijo que había consultado al obispado la noche anterior y que la opinión, aunque cautelosa, reconocía que la antigua regla seguía vigente. Este detalle cambió de inmediato el ambiente. La palabra obispado siempre tenía más peso que cualquier otra en esa ciudad, y en ese momento sintió que la discusión ya no se limitaba a los bancos. Se trataba de quién tenía el coraje de admitir que su fe había sido moldeada por la conveniencia y no por los principios que decían defender. Mientras la gente murmuraba, intentando comprender la magnitud del cambio que esto supondría, Alonso vio que Sara seguía de pie en el porche. No avanzaba, pero tampoco se iba. Apretaba la cesta con más fuerza que antes, casi como si fuera su única ancla para no derrumbarse por completo. Y comprendió que, antes de convencer al consejo o al párroco, necesitaba demostrarle a ella, a esa persona en concreto, que no se trataba de un gesto impulsivo, ni mucho menos de un intento paternalista de salvarla. Era algo más profundo. Estaba reparando algo que él mismo había ayudado a sostener sin darse cuenta. Al acercarse a ella, sintió el peso de las miradas que seguían cada paso, y esto le hizo aún más consciente de que estaba manipulando viejas estructuras, pero al mismo tiempo comprendió que eso era precisamente lo que debía hacer. Al acercarse, le habló en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo, diciendo que nada de esto era contra ella, sino por ella y por todos aquellos que nunca habían sido vistos. Ella no respondió, pero sus ojos llorosos eran más honestos que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Ese breve y casi silencioso intercambio tuvo un efecto inesperado en su propio coraje. Fue como si al mirarla a los ojos hubiera encontrado una lucidez que le faltaba desde hacía tiempo. Regresó al centro de la nave con paso más firme, sintiendo la fría piedra bajo sus botas y el peso del momento sobre sus hombros. El consejo parroquial ya estaba reunido, convocado apresuradamente por el párroco, quien intentaba en vano recuperar la autoridad. Alonso presentó la circular de 1843 y explicó que había sido ignorada por razones de conveniencia social. Expuso la opinión del obispado, aunque tímidamente reconociendo que las distinciones no estaban amparadas por el derecho canónico, y por primera vez dijo en voz alta lo que llevaba años rumiando: que la iglesia donde había depositado tanta devoción se había convertido en un escenario de privilegios, no de acogida. Las palabras salieron pesadas, pero ciertas, y mientras hablaba, notó algo casi imperceptible. Algunos trabajadores comenzaron a acercarse un poco más a la nave central, como si finalmente se les permitiera respirar dentro. El ambiente en la iglesia cambió por completo cuando Alonso mencionó que cedería su banco reservado. Las señoras mayores reaccionaron primero murmurando indignadas, como si traicionara no solo una tradición, sino una jerarquía implícita que organizaba a toda la ciudad.
Uno de los hombres del ayuntamiento intentó interrumpir, diciendo que los bancos habían sido donados por familias y que retirar las placas sería una falta de respeto a las generaciones anteriores. Pero Alonso no se dejó intimidar. Explicó con calma que las donaciones no perderían su valor, simplemente dejarían de ser un instrumento de exclusión. Su voz resonó en la nave como algo que ya no encajaba en el discurso refinado habitual. Y, mientras hablaba, empezó a notar una mirada diferente en los trabajadores apoyados en las columnas. No era admiración ni esperanza exagerada. Era algo más discreto, casi sospechoso, pero con un deseo subyacente de cambio. Era como si pensaran, ¿de verdad va a suceder? ¿Será finalmente diferente ahora? Esta reacción, tan humana y tan contenida, no hizo más que reforzar su convicción de que este gesto no podía ser simbólico, debía ser práctico e irreversible. El momento que realmente revolucionó la reunión fue cuando Alonso anunció que había preparado una donación formal para transformar el antiguo púlpito de la familia Valdivieso en un banco para los servidores de la iglesia. El uso de la palabra servidores hizo que muchos se revolvieran en sus asientos, principalmente porque incluía floristas, músicos, sacristanes, incensarios, todos aquellos que siempre habían estado allí, pero que nunca habían sido considerados parte de la comunidad. Sacó el documento firmado del bolsillo interior de su abrigo y lo colocó sobre la mesa del consejo. El gesto no fue teatral, fue directo, decisivo, casi frío. En ese momento, incluso los más escépticos se dieron cuenta de que no era un farol. El párroco palideció, quizás imaginando el impacto que esto tendría en las familias que apoyaban buena parte de la labor de la parroquia. Y Alonso, por primera vez desde la muerte de su hermana, sintió que honraba algo suyo que nunca supo expresar en vida: la sencilla idea de que la fe no es un asiento reservado, sino un espacio que debe acoger a todo aquel que cruce esa puerta, sin cartel, sin cerradura, sin autorización especial. El momento culminante llegó cuando Alonso se dirigió a la tribuna familiar. No era solo un espacio físico, era un símbolo consolidado de prestigio, usado durante generaciones, siempre por encima del nivel de la nave, protegido por una puerta enrejada cuya llave solo poseía la familia Valdivieso. Al subir los escalones, el silencio se intensificaba de una forma casi incómoda. Incluso se oía el roce de sus botas contra el suelo viejo. Algunos contenían la respiración, esperando que simplemente demostrara algo y luego se retirara. Pero no retrocedió. Abrió la puerta con firmeza, sin vacilar, y colocó la llave en el pretil como si cerrara una era. Luego pasó la mano sobre la placa de bronce con el escudo de armas familiar, un escudo que había sido motivo de orgullo durante toda su vida, y sin prisa comenzó a desenroscarla. Cada movimiento parecía una ruptura literal con quien había sido hasta entonces. Cuando la placa cayó en sus manos, bajó los escalones lentamente, sosteniéndola con el cuidado de quien carga con memoria y responsabilidad. Al llegar al centro de la nave, colocó la placa en el suelo, justo donde a cualquiera pudiera verla. Fue un gesto sencillo, casi silencioso, pero su impacto fue inmediato. Las familias patronas permanecieron rígidas, como si presenciaran cómo se derrumbaba una barrera invisible ante ellas. Los trabajadores, a su vez, miraron primero a Alonso y luego a la placa, intentando comprender si era real. El párroco permaneció inmóvil, indeciso entre intervenir o simplemente observar lo inevitable. Y fue en ese ambiente tenso, casi en suspenso, que Alonso se volvió hacia Sara. No necesitó llamarla. Ella ya lo miraba como quien presenciaba algo que jamás imaginó ver en su vida. Extendió la mano, no como un noble, ni como un mecenas, ni como un benefactor, sino como alguien que por fin había comprendido que la dignidad no se da, se reconoce,
El gesto pareció pequeño, pero contenía todo el cambio que había estado construyendo en su interior, y ella, vacilante, dio un paso al frente, sosteniendo las violetas en una mano y respirando hondo antes de aceptar la otra. Cuando la mano de Sara rozó la suya, Alonso notó un detalle que jamás olvidaría. Su piel estaba fría por estar afuera, pero temblaba de una forma que no era solo por el frío. Era el temblor de alguien que siempre había aprendido a encogerse para evitar una escena, ahora siendo arrastrada al centro de una escena en la que nunca imaginó formar parte. Algunos presentes fruncieron el ceño, otros retrocedieron, como si esa cercanía fuera una afrenta directa a las silenciosas reglas de la ciudad. Pero Alonso no dudó. Sintió en ese roce una especie de súplica silenciosa, no para ser defendido, pero tampoco para ser expuesto de forma humillante. Y eso le hizo sujetar su mano con más firmeza, no para guiarla como alguien superior, sino para que supiera que no estaba sola en ese momento. Mientras caminaban por el pasillo central, notó cómo el sonido de sus pasos resonaba de forma diferente, casi delatando la carga emocional que cargaba. Aún así, ella no le soltó la mano. Al llegar ante el concilio, la tensión era tan grande que parecía un cuerpo vivo dentro de la iglesia. Las familias patronas estaban inquietas, como si vieran amenazada su autoridad personal. El párroco intentó mantener la compostura, pero su misma expresión delataba que ya no tenía control. Y fue entonces cuando Alonso, todavía de la mano de Sara, habló en un tono que no buscaba la confrontación, sino la claridad. Dijo que ese espacio no le pertenecía a él, ni al cabildo, ni a los donantes de los bancos, y que nunca debió haberles pertenecido. Pertenecía a las personas que sostenían la vida de la parroquia con trabajo, fe silenciosa y gestos como las violetas que dejó en la lápida de su hermana. Al mencionar esto, notó que Sara tragaba saliva con fuerza y le apretaba la mano levemente, sorprendida de ver allí un gesto tan íntimo. No era para exponerla, sino para demostrar que la verdadera fe del lugar provenía de personas que nadie quería ver. El concilio permaneció en silencio unos segundos, y en ese intervalo, toda la iglesia pareció respirar de otra manera, como si estuviera esperando la primera grieta en ese muro de décadas de antigüedad. Lo que sucedió a continuación fue uno de los momentos más tensos del día. Uno de los miembros más influyentes del consejo se levantó bruscamente, afirmando que se trataba de un ataque frontal al orden de la parroquia. Habló con una seguridad casi arrogante, como si estuviera seguro de que con solo alzar la voz todo volvería a la normalidad. Pero Alonso notó algo diferente en el ambiente. La gente ya no bajaba la cabeza automáticamente. Algunos obreros, que antes se apoyaban en las columnas casi por obligación, ahora observaban la escena con un destello de atención que no solían mostrar. Era como si intentaran comprender hasta dónde llegaría este noble y si esto podría significar algo para ellos también. Aún así, el miembro del consejo insistió en que los bancos eran una tradición, que habían sido donados por antepasados y que manipularlos sería en falta de respeto. Lo que no notó fue que sus palabras estaban siendo cuestionadas no solo por Alonso, sino por el silencio del resto de la iglesia. Un silencio que dejaba claro que la antigua autoridad comenzaba a perder terreno. Alonso reabrió entonces el informe del obispado, sujetando el papel con firmeza pero sin agresividad. Explicó que la norma no era una invención de última hora, ni una interpretación personal, sino una vieja directriz que se había ignorado por conveniencia. Habló con calma, sin alzar la voz, pero con una convicción que provenía de un lugar que ni siquiera sabía que existía antes de ese día. Mientras hablaba, notó a Sara a su lado, todavía con las violetas en la mano, apretándolas contra su pecho como si eso le diera seguridad. Y notar esto lo fortaleció aún más.
También mencionó a su propia familia, admitiendo que durante generaciones la familia Valdivieso había ocupado un espacio que nunca debió haber sido exclusivamente suyo. Esta admisión conmocionó al Consejo, porque era raro que un noble reconociera algo así en público. Pero la verdad ya estaba ahí, y nadie podía echarse atrás. Fue en ese momento que uno de los músicos de la parroquia, un hombre sencillo de manos cansadas, dio un paso al frente, pequeño, tímido, pero suficiente para demostrar que el cambio ya era contagioso. Ese paso del músico, por pequeño que fuera, tuvo un impacto inesperado. No dijo nada, alzó la voz, no pronunció ningún discurso. Simplemente salió de la sombra de las columnas y se acercó unos pasos a la nave central. Pero en ese entorno, donde cada uno siempre sabía cuál era su lugar, ese simple gesto se convirtió casi en una declaración. Las damas lo miraron como si cometiera una audacia imperdonable, pero él mantuvo la compostura, apretando el sombrero contra el pecho. Alonso percibió la valentía en ese discreto movimiento y sintió la necesidad de aprovechar esa grieta en el miedo colectivo. Continuó explicando que la fe no podía dividirse con placas de bronce ni bancos cerrados y que cada persona tenía el mismo derecho a ocupar ese espacio. Mientras hablaba, vio que otros dos hombres, probablemente artesanos, también se acercaban lentamente. No fue una revolución ruidosa, fue un cambio hecho paso a paso, en silencio, como quien tantea la profundidad del agua antes de zambullirse. El párroco, presionado por todos, intentó proponer una solución de compromiso. Sugirió mantener los bancos como estaban, pero permitir que Sara usara la nave ese día, excepcionalmente por las flores del bautizo. Era un intento obvio de restarle importancia a la conversación y mantener el statu quo, pero esta propuesta fue inmediatamente mal recibida. Incluso algunas familias patronas se dieron cuenta de que era un intento desesperado de ocultar el problema. Alonso respiró hondo antes de responder, consciente de que esta declaración debía sentar definitivamente su postura. Dijo que no era una excepción para ella, sino un derecho de todos, y enfatizó que si aceptaban la solución improvisada, solo estarían confirmando que la Iglesia funcionaba con concesiones temporales para quienes se atrevieran a cuestionar cualquier norma. Al oír esto, Sara bajó la mirada un momento, quizás intentando asimilar que su sencilla vida se había convertido en el centro de una gran discusión. Pero cuando volvió a levantar la cara, había algo nuevo allí, ni orgullo ni arrogancia, sino una dignidad serena, casi tímida, pero firme. Una clara señal de que comprendía que no se trataba solo de ella. Fue en ese momento que Alonso se dio cuenta de que no podía dejar margen para que todo se revirtiera al día siguiente. Ya conocía bien la dinámica de la ciudad. Las decisiones difíciles siempre se posponían, y cuando llegaba ese después, todo seguía igual. Así que depositó el documento formal de donación sobre la mesa del concejo, transformando la tribuna de Valdivieso en un espacio abierto y permanente para los servidores de la Iglesia. No fue solo una promesa verbal. Todo quedó registrado, firmado y validado. Las damas se sobresaltaron, algunas susurrando que era imprudente y que se arrepentiría cuando el obispado lo reconsiderara. El párroco, a su vez, se quedó sin palabras, probablemente intentando calcular el impacto financiero de perder el apoyo automático de las familias patronas. Pero Alonso sabía que, sin un gesto concreto, todo se disolvería en discusiones interminables. Al mostrar la documentación, dejó claro que ya no dependía de la buena voluntad de nadie. Era un cambio oficial e irreversible. Sara observaba todo con una expresión difícil de describir. Era como si intentara comprender cómo su gesto, intentar entrar en la nave con una cesta de violetas, había desencadenado todo ese movimiento. A veces parecía culpable, como si sin querer hubiera causado un gran problema. Otras veces
Parecía aliviada de que alguien finalmente se hubiera molestado en abordar una injusticia que ella misma nunca se había atrevido a desafiar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alonso, éste percibió algo que no había visto antes, una súplica silenciosa para que no se acobardara. No era una súplica por ella, sino por todos aquellos que vivían en esa frontera invisible entre lo permitido y lo tolerado. Esa mirada fue el último aliciente de su determinación. Se volvió hacia el consejo y dijo, con firmeza inquebrantable, que esa iglesia ya no serviría de escenario para humillaciones disfrazadas de tradición. Y en ese momento, incluso quienes se oponían comprendieron que él no estaba allí para negociar, sino para corregir algo que nunca debió haber existido. El consejo parroquial, al ver que no había forma de ignorar lo que sucedía, pidió unos minutos para deliberar. Se reunieron junto al altar, en un tenso semicírculo, discutiendo en susurros que resonaban por la nave. Alonso no se acercó a escuchar. Permaneció en el centro de la iglesia junto a Sara, como si afrontar ese intervalo de pie fuera su forma de asumir plenamente el peso de la decisión. Mientras tanto, la gente en la iglesia se dividía entre miradas curiosas, aprensivas e indignadas. Algunos parroquianos agitaban abanicos con irritación, otros susurraban que esto desmoralizaría la estructura social. Los trabajadores, en cambio, observaban en absoluto silencio, como temerosos de creer demasiado y luego decepcionarse. Sara, apretando la cesta contra el pecho, respiraba hondo repetidamente, intentando controlar su ansiedad. Alonso notó que temblaba, ligeramente y, sin decir palabras, simplemente se adelantó un poco, como interponiéndose entre ella y las miradas indiscretas. Ese simple gesto la hizo relajarse un poco, no por protección, sino porque finalmente sintió que alguien estaba dispuesto a compartir esa tensión con ella. Cuando el consejo regresó, el ambiente era tan denso que parecía que incluso el aire se había vuelto más pesado. El párroco, todavía pálido, intentó tomar la iniciativa, pero al principio le flaqueó la voz. Tras recobrar la compostura, anunció que la decisión se había tomado por mayoría. Se eliminarían los bancos privados, se retirarían los letreros y se uniformizarían las normas de asientos para todos. Un murmullo recorrió la nave, una mezcla de conmoción, indignación y alivio. Las damas se encogieron en sus bancos como si hubieran recibido un golpe simbólico. Algunos hombres del consejo negaron con la cabeza en señal de desaprobación, pero ya no tenían fuerzas para protestar. Y al fondo de la iglesia, alguien, quizás el mismo músico de antes, dejó escapar un suspiro audible, uno de esos que arrastran años de cansancio acumulado. Para Alonso, ese momento no trajo euforia, sino una profunda sensación de responsabilidad. Miró a Sara, y ella le devolvió la mirada con un brillo en los ojos que casi denotaba incredulidad. Era como si intentara comprender cómo una vida de silencio podía romperse en cuestión de horas. E incluso sin decir nada, sabían que esto era solo el principio de todo lo que vendría después. Cuando se anunció oficialmente la decisión, el párroco intentó dar por terminada la reunión rápidamente, quizá con la esperanza de que la situación se calmara y cada grupo volviera a su territorio habitual. Pero no fue así. La gente empezó a circular por la iglesia con una mezcla de curiosidad y confusión, observando los bancos como si viera ese espacio por primera vez. Una señora mayor, probablemente acostumbrada a sentarse siempre en el mismo banco delantero, se paró frente a la placa de Valdivieso en el suelo, mirándola como quien mira un objeto que ha perdido su significado. Alonso notó el gesto y sintió un peso inesperado en el pecho, no por arrepentimiento, sino porque esas placas representaban décadas de toda una lógica que él también había ayudado a mantener.
Era extraño pensar que el cambio comenzaba precisamente con algo que llevaba el apellido de su familia. Mientras tanto, algunos niños, sin entender nada, corrían entre los bancos como si el nuevo espacio les diera permiso para existir allí con más naturalidad. Ver esto lo conmovió de una manera tan simple como profunda. Tal vez el futuro comenzaría así, casi sin querer, casi sin darse cuenta. Sara, por su parte, parecía seguir procesándolo todo. Caminó lentamente por el pasillo central, como si temiera tocar algo inapropiado. Pero al llegar al asiento delantero, el que jamás se habría atrevido a mirar una hora antes, se detuvo. Se quedó observando el espacio vacío que había dejado el vino asiento, cartel retirado con una expresión difícil de descifrar. No era orgullo, ni satisfacción, ni repugnancia. Era algo más humano, más silencioso. La sensación de existir por primera vez en un lugar que siempre la había excluido. Alonso lo observaba desde lejos, sin interferir. No quería ser el protagonista de ese momento le pertenecía. La vio apoyar lentamente la mano en el banco de madera, como si comprobara si estaba soñando. Y al hacerlo, una señora a su lado, una tejedora que también vivía humildemente. Se acercó sin decir nada y se colocó junto a Sara. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Alguien que nunca había ocupado ese lugar ahora decía, «Yo también pertenezco aquí». Y algo tan simple como eso hizo comprender a Alonso que la reforma no era meramente legal o estructural. Era emocional, casi íntima, un reposicionamiento de las personas dentro de su propia fe. Mientras todos intentaban asimilar la decisión, el sacristán, un hombre sencillo con expresión de cansancio permanente, se acercó discretamente a Alonso. No dijo nada, solo sostuvo la llave de la vieja puerta de la galería y con un gesto lento se la extendió. Era como si devolviera algo que nunca debió existir. Alonso contempló aquella llave pequeña y desgastada, que durante tanto tiempo había representado el privilegio en un espacio que predicaba la igualdad. Se la guardó en el bolsillo con una extraña sensación de clausura. A su alrededor, algunos hombres del ayuntamiento seguían quejándose entre sí, diciendo que la decisión desestabilizaría el orden social de la ciudad. Pero, por primera vez en su vida, Alonso no temía ese tipo de reacción. De hecho, sentía una firme tranquilidad, la certeza de que cualquier estructura que dependa de la humillación para existir ya está equivocada desde el principio. Y esta claridad le ayudó a mantener la compostura frente a quienes aún intentaban intimidarlo con miradas o comentarios velados. Sara permaneció cerca del altar unos minutos, observando cómo se reanudaban los preparativos del bautismo. Ahora que la nave estaba más abierta y menos hostil, parecía ocupar el espacio con más naturalidad, pero aún conservaba ese aire discreto de quien no quiere estorbar. A cada paso, miraba a su alrededor como si intentara comprender los límites de aquel nuevo territorio. Fue entonces cuando Alonso notó algo que le conmovió profundamente. Cuando una señora pasó junto a ella, una de las que antes se habían reído cuando el sacerdote le prohibió la entrada. Sara retrocedió instintivamente medio paso, como siempre, solo que esta vez la señora se vio obligada a hacerse a un lado, no al revés. Ese detalle, tan pequeño, la afectó profundamente. Alonso vio cómo la respiración de Sara cambiaba, como si por fin comprendiera que algo había cambiado de verdad. Y no solo dentro de la iglesia, sino también dentro de ella. En medio de aquel torbellino, vio a su hermano al fondo, observándolo todo con silencioso orgullo, sosteniendo un pequeño libro de texto contra el pecho. El niño parecía comprender que ese día cambiaría sus vidas de alguna manera, aunque aún no sabía cómo. Cuando por fin comenzó la misa, ya no era la misma celebración.
Se sentía una extrañeza en el ambiente, como si todos intentaran descifrar su nuevo rol en aquel espacio reorganizado. El coro empezó a cantar algo tarde, e incluso eso parecía simbolizar la ruptura de la rutina. Alonso permaneció de pie, sin volver al banco que antes había sido exclusivamente suyo. Se quedó en medio de la nave, entre la gente que siempre había estado allí, apiñada, y sintió una mezcla de incomodidad y alivio. No estaba acostumbrado a compartir ese espacio, pero al mismo tiempo sintió que quizá era precisamente esta deconstrucción de la costumbre lo que necesitaba para acercarse a lo que su hermana siempre había intentado enseñarle. Mientras se celebraba el bautismo, observó cada detalle: las miradas curiosas, las expresiones tensas, los niños intentando correr sin ser reprendidos. Y en medio de todo esto, vio a Sara colocando las violetas en el altar con un cuidado que era más hermoso en su sencillez que en cualquier significado litúrgico. Lo hizo como siempre lo había hecho, con una devoción silenciosa casi invisible, pero ahora había espacio para que todos la vieran sin desdén. El hermano de Sara se acercó tras dejar las flores, y la forma en que se miraron conmovió profundamente a Alonso. Había una especie de complicidad que no necesitaba palabras. Era el alivio de quien se había pasado la vida intentando andar al margen, y de repente descubría que podía andar por el medio. Cuando el chico señaló discretamente el asiento delantero, el que ya no tenía letrero, Sara negó con la cabeza, como si aún no pudiera creer que le permitieran hacerlo. Pero el chico insistió con un pequeño gesto, casi infantil, sujetándole la manga del delantal. Y fue en ese momento que ella dio unos pasos vacilantes hacia adelante. Se sentó en 1100, el borde del asiento, encorvada, como si quisiera ocupar el mínimo espacio posible. Aún así, ese simple acto tuvo un peso enorme. Varias personas la miraron, algunas con desaprobación, otras con sorpresa, pero nadie la movió de allí, y cuando Alonso vio esto, sintió un cálido nudo en la garganta, no por emoción romántica ni por orgullo personal, sino por comprensión. Este era uno de los pocos momentos de su vida en que comprendió con absoluta claridad que había hecho algo bien. Al terminar la ceremonia, la iglesia no se dispersó tan rápido como de costumbre. La gente parecía caminar más despacio, observando el espacio como si descubriera una habitación que siempre habían frecuentado, pero que nunca habían visto realmente. Alonso se quedó quieto un rato sin saber exactamente cómo actuar. No quería convertir el momento en un espectáculo, ni que pareciera que esperaba reconocimiento. De hecho, cualquier elogio lo incomodaría, pero notó, poco a poco, que algunas personas humildes se acercaban a él no para agradecerle, sino para confirmar si realmente estaba sucediendo. Preguntaban con la mirada, no con palabras. Bastaba con observarlas para darse cuenta de cuánto temían que cualquier cambio se revirtiera al día siguiente. Alonso respondía con gestos tranquilos, a veces simplemente inclinando ligeramente la cabeza, transmitiendo seguridad sin necesidad de hablar. Este intercambio silencioso fue más impactante que cualquier discurso, y, por primera vez, comprendió visceralmente cuánto puede herir la autoridad y también cuánto puede reparar cuando se usa de forma diferente. Sara esperó a que la iglesia estuviera casi completamente vacía antes de acercarse. No era timidez, sino respeto por un espacio que aún intentaba comprender como suyo. Caminaba despacio, casi como si cruzara un campo minado emocional. Al detenerse ante él, sostuvo el libro de oraciones contra su cuerpo, como si fuera una extensión de sí misma. No parecía saber qué decir, y quizá no fuera necesario. Alonso percibió en su mirada una mezcla de alivio, inseguridad y cansancio. Ese cansancio
que no nace de un día difícil, sino de toda una vida siendo tratado como alguien que siempre debería mantenerse al margen. No dijo nada, porque cualquier palabra corría el riesgo de sonar demasiado grande o demasiado pequeña. Permanecieron en silencio unos segundos, compartiendo el mismo aire frío de la nave, hasta que ella hizo un gesto casi imperceptible. Abrió el cuaderno y le mostró la anotación del día. No era una frase bonita ni elaborada, solo flores para el altar, domingo. Simple, común, pero en ese contexto lo significaba todo. Fue su manera de decir que, a pesar de todo, seguiría sirviendo, ahora no porque la toleraran, sino porque la reconocían. Cuando Sara cerró el cuaderno, Alonso notó que respiró hondo, como intentando contener todo lo que acababa de ocurrir. Aún sostenía la cesta de violetas, ahora parcialmente vacía, y sus dedos temblaban levemente, no de miedo, sino de una emoción que quizá ella misma no podía identificar. Su hermano se acercó corriendo, con la confianza propia de quien no había comprendido del todo la gravedad del día, pero se había dado cuenta de que algo bueno había sucedido. Tiró del dobladillo de su vestido y susurró algo, y Sara finalmente sonrió por primera vez ese día. No era una sonrisa amplia, ni de alivio. Era una sonrisa pequeña, casi contenida, pero tan sincera que pareció iluminar toda la nave espacial por un instante. Alonso apartó la mirada discretamente, intentando no interferir en ese momento íntimo entre ambos. Y, al hacerlo, notó que varias miradas antiguas, miradas que antes habían pasado por Sara como si fuera invisible, ahora la observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Aún no fue una aceptación total, pero fue el comienzo de algo. El viento frío de finales de invierno entró por la puerta principal cuando empezaban a cerrar la iglesia. La corriente gélida barrió el espacio, levantando ligeramente las capas de las damas y haciendo temblar algunas velas. Solo entonces Alonso se dio cuenta de que estaba exhausto, no físicamente, sino emocionalmente, como si hubiera cargado con un peso durante horas que ya no quería levantar. Mirando al suelo, vio la placa de bronce con el escudo de armas de su familia aún allí, exactamente donde la había dejado. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie intentó devolverla. Era como si ese objeto hubiera perdido su función simbólica ese mismo día. Caminó lentamente hacia ella, no para reclamarla, sino para asegurarse de que esa ruptura había sido definitiva. Observó su propia marca familiar, reflejada en la tenue luz de las velas, y sintió algo parecido al duelo, no por lo que había perdido, sino por lo que le había costado décadas comprender. Y con esa sensación pesada pero liberadora, se giró hacia la puerta, sabiendo que aún había mucho que reconstruir más allá de ese punto, pero que la parte más difícil ya estaba hecha. Cuando Alonso finalmente salió al cementerio, el aire frío le golpeó la cara con una intensidad que casi lo despertó de todo lo sucedido. Afuera, la actividad era completamente distinta a la habitual. Algunos hablaban en voz baja, otros observaban la puerta de la iglesia como si esperaran que algo volviera a ocurrir. El periódico satírico de la ciudad, el mismo que solía ridiculizar cualquier cambio, ya tenía a uno de los jóvenes circulando cerca, anotando comentarios apresurados sobre el conde que renunció a su cargo. Alonso lo vio, pero no le prestó atención. Estaba demasiado cansado para preocuparse por cómo lo retratarían al día siguiente. Lo que realmente le llamó la atención fue ver a Sara y a su hermano todavía en el cementerio, como si intentaran encontrar el coraje para irse. Ella sujetaba la cesta con fuerza, como si temiera dejarla caer después de tanto tiempo apretándola. Dio unos pasos hacia ellos sin saber exactamente qué decir, y esta conciencia de no tener las palabras preparadas lo hizo extrañamente humano a sus propios ojos. Antes de que pudiera decir nada,
su hermano se acercó primero. El chico levantó la barbilla, sujetando el libro contra el pecho, con la postura tímida de quien ha aprendido demasiado pronto a ser discreto. Pero había algo nuevo allí. Parecía mirar a Alonso sin miedo, como quien por fin reconoce en el otro una oportunidad de convivencia, no una amenaza. Sara se quedó unos pasos atrás, observándolos con cautela. Parecía aún cargar con el peso de años, de exclusión, como si esperara que esta nueva realidad se derrumbara en cualquier momento. Pero al ver a su hermano tan seguro, su cuerpo se relajó un poco. Alonso, al notarlo, se inclinó lo justo para que el chico lo oyera y dijo, sin posar, sin grandilocuencia, que su plaza en el colegio parroquial estaba garantizada y nadie se la arrebataría. Los ojos del chico se abrieron de par en par, no con incredulidad, sino con absoluta esperanza. Y fue en ese momento que Sara apartó la mirada, porque a veces la alegría duele antes de adaptarse al cuerpo. Alonso comprendió ese gesto. Toda su vida se había basado en el miedo a perder lo poco que había logrado. Ahora alguien le decía que podía respirar un poco más profundo, y eso, para ella, era casi aterrador. Mientras caminaban hacia el puente cerca de Eresma, el silencio entre los tres no era incómodo. Era un silencio que parecía permitirles a cada uno reorganizar sus sentimientos. Sara apretaba la cesta con fuerza contra su cuerpo, pero ya no por miedo. Era como si intentara proteger algo que por fin había recuperado su valor dentro de sí misma. Alonso observaba el suelo, sintiendo el agotamiento emocional extenderse por su cuerpo como un peso cálido, pero también sentía una especie de ligereza que nunca antes había experimentado, la ligereza de quien había hecho lo que debía hacer. El hermano de Sara caminaba con pasos rápidos, a veces mirando a su hermana, a veces al conde, como intentando descifrar la nueva configuración de su relación. En un momento dado, al pasar cerca de los huertos, Sara se detuvo unos segundos para ajustar una cinta suelta de la cesta. Alonso notó la vacilación, esa pequeña pausa de quien aún no sabe si tiene derecho a proceder sin pedir permiso. Y simplemente esperó. No la apresuró, no le sugirió nada, y poco a poco empezó a moverse con más naturalidad, como si estuviera aprendiendo a ocupar el espacio a su propio ritmo. Al llegar al sendero que separaba la huerta del resto del pueblo, Alonso se detuvo. Sabía que no debía acompañarlos más. Ese último tramo era de ellos, no suyo. El hermano de Sara se dio cuenta primero y aminoró el paso, como esperando a que los dos adultos resolvieran ese momento de silencio. Sara levantó lentamente la cara, aún con las marcas del día. Por un instante, Alonso consideró decir algo sobre el futuro, sobre normas, sobre protección, sobre continuidad, pero comprendió que sonaría a promesa vacía. Lo que necesitaba no eran grandes discursos, sino algo sencillo y real. Así que simplemente dijo que a partir de ese día nadie podría impedirle entrar por la puerta principal de la iglesia. No dijo cómo, no ofreció garantías. Simplemente lo afirmó con la firmeza de quien pretende cumplir lo que dice. Sara no sonrió, no le dio las gracias de inmediato, no hizo ningún gesto grandilocuente. Simplemente respiró hondo, como quien recibe una buena noticia y necesita que su cuerpo la crea antes que su mente. Y ese gesto fue suficiente para que Alonso comprendiera que realmente había escuchado y aceptado aquella verdad. Sara y su hermano siguieron el camino de tierra hacia el huerto, y Alonso se quedó inmóvil unos segundos viéndolos alejarse. No era una mirada vigilante ni paternalista, simplemente intentaba procesar el verdadero impacto de un día que había comenzado como cualquier otro y había terminado rompiendo una costumbre de generaciones. Al verlos disminuir en la distancia, notó algo que lo conmovió profundamente. La forma de caminar de Sara ya no era la misma.
Aún había rastros de cautela, por supuesto, pero también un comienzo de firmeza, casi imperceptible, como si su columna vertebral hubiera encontrado un eje que antes no existía. Su hermano, emocionado, señaló algo en el campo, pero ella mantuvo la mirada al frente, como si por fin pudiera imaginar días menos agobiantes. Alonso sintió un escalofrío que no tenía nada de místico. Era simplemente la conciencia de que el verdadero cambio, cuando ocurre, no hace ruido, simplemente se instala, y el mundo continúa, aunque más lento, aunque siga torcido. Y sabía que por mucho que lo intentaran, nadie sería capaz de deshacer lo que había hecho ese día sin revelar su propia crueldad. Cuando finalmente se giró para regresar a la ciudad, sintió que el cansancio se apoderaba de él, como si lo hubiera guardado todo para después. El camino de regreso fue silencioso y pesado, pero no en el mal sentido. Era el peso de las cosas que importan. Pasó el acueducto. Cruzó la estrecha calle cerca de los talleres de cuero y escuchó el familiar sonido de los telares resonando entre las casas. Nada de eso había cambiado. El mundo seguía igual, pero él no. Y quizás por eso, al llegar a casa, quitándose el abrigo y sintiendo el frío olor del invierno en las manos, comprendió que ese día quedaría grabado en su memoria para siempre, no como una hazaña heroica, ni como una victoria, sino como un ajuste necesario. Una parte de él lamentaba no haber comprendido todo, esto antes, cuando su hermana aún vivía. Otra parte, sin embargo, sentía un discreto alivio al finalmente haber podido hacer algo para honrar su memoria. Y cuando apagó las velas y se quedó solo en su habitación, comprendió que la vida continuaría, ya no con asientos reservados, sino con espacios abiertos. Y que, por mucho tiempo que pasara, nunca olvidaría el sonido de las violetas de Sara al ser colocadas en el altar aquel día. Al final, no fueron las leyes, ni los títulos, ni los bancos de madera lo que cambió San Millán. Fue la gente que decidió enfrentarse a la injusticia de frente, un conde que cedió su lugar, una florista que finalmente encontró el suyo. ¿Y tú? ¿Qué harías si presenciaras una tradición que solo existe para excluir? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al video y suscríbete para más historias que aún resuenan en el presente. Activa las notificaciones y comparte con alguien que necesite saber esto. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.